Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de YouTube. Esta vez tenemos un invitado especial, como ya lo pueden ver, Edgar Fernando Pérez Greco. Bueno, leyenda como jugador, campeón como técnico y asistente en el equipo amarillo y negro y que también ha tenido un paso interesante en el fútbol nacional. Hoy vamos a hablar un poco de lo que ha sido su carrera, tanto como jugador, lo que pudo ser también en su etapa de formación que mucha gente desconoce y también esa etapa final que hemos visto en este último lapso de tiempo como entrenador y asistente en un cuerpo técnico. Un saludo, Carlos. Y bueno, un placer poder estar aquí. Un saludo a toda la gente, a todos que nos ven. Y nada, el placer es mío poder estar aquí, siempre compartir. Estoy dispuesto y disponible en todo momento. Y nada, la que sea una conversación amena, agradable y que la gente la disfrute. Bueno, para empezar, quería tocar un poco el tema de que siempre has estado vinculado al Deportivo Táchira, porque recordemos que tu abuelo es fundador del equipo, es parte de esa camada que comenzó esta historia del conjunto marinero y bueno, creo que esa presión siempre asistió de que básicamente de naciste que querés jugar en el Táchira. ¿Cómo se llevó Edgar Fernando Pérez Greco esa etapa desde la formación y consolidarse en el primer equipo? Sí, bueno, Carlos, a ver, sabemos que mi abuelo fue uno de los fundadores del club. Siempre que yo recuerdo era hablar de fútbol en casa, de Táchira, lo que significaba, lo que significa. Y bueno, yo jamás tuve ningún tipo de presión, no recuerdo haber tenido ningún tipo de presión de parte de mi familia, mucho menos de mi abuelo. Lo que sí era que disfrutaba mucho, me acompañaban a los entrenamientos, a los partidos, estaba con ellos y bueno, en ese momento yo sentí que me gustaba, que me apasionaba y quería ser futbolista y bueno, fui el proceso, fui el recorrido hasta que pude debutar a los 18 años ahí en el Deportivo Táchira y bueno, desde ese momento sentí que era lo mío, que era lo que me gustaba, que era lo que anhelaba, lo que soñaba. Y nada, es una carrera dura, difícil la de futbolista, no es fácil ser futbolista profesional, pero nada, momentos buenos, momentos malos, momentos duros, otros momentos de alegría y ahí estuvimos, viviéndola hasta lo último y nada, orgulloso de lo hecho junto a mi familia. Bueno, el tema familia. Ya lo mencionamos que tu abuelo fue fundador. Pero, bueno, algo que el contexto de la familia, todo. Siempre uno tiene un abuelo, la abuela que se sientan y le echan los cuentos. Alguna vez con Gaetano llegaba y decía, bueno, hijo, ven a contarte cómo fue fundar el equipo, cómo fue ese proceso. ¿Se compartió alguna anécdota en ese momento? Algo así, porque el público siempre tiene lo que institucionalmente se dice, pero más allá de eso no hay tanta información, por así decirlo. Sí, a ver, uno escuchaba cómo se fundó, cómo se hacía, los momentos difíciles que había en ese momento para poder quedar en el equipo, pero él y otras personas, 11 personas más, le pusieron el pecho y bueno, cada quien con su granito de arena, aportando económicamente, aportando logísticamente, fundaron el equipo, uno escuchaba cómo viajaban. Primero se comenzó jugando allá en Mérida, viajaban en bus, después en el Estadio Táchira, después bueno, en Pueblo Nuevo. Pero bueno, uno siempre escuchó todos esos jugadores que comenzaron en el año 1974, digo, cuando comenzó el equipo profesionalmente, pero ya anteriormente, desde los años 70, a principios del año 70, ya se venía hablando de la escuela Juventus, que fue donde pasaron esos jugadores a formar parte del equipo profesional y nada, anécdotas siempre hay, siempre uno la escucha. Hoy en día uno puede intercambiar con jugadores profesionales de la época y bueno, te cuentan las mismas historias, las mismas anécdotas y nada, queda la sensación de que y la felicidad de que toda la gente que estuvo ahí, bueno, mi abuelo también, lo dieron todo por el club. Yo nunca escuché a mi abuelo quejarse por nada, sino lo dio todo con amor y con cariño por una ciudad, por un estado, por una institución y nada, verla hoy como está, de verdad que nos llena de alegría. Claro, por supuesto. Ahora, ya abarcando un poquito más, ya tocamos ese tema de la familia, que es muy bonito, de hecho, tener ese privilegio de decir, bueno, mi abuelo estuvo entre los fundadores del club. ¿Qué recuerdos te llegan de ese primer partido con Táchira? Porque, bueno, nos contaste que no existió esa presión familiar, sino era un acompañamiento más que todo. Pero, ¿qué recuerdos tienes de ese primer partido profesional a los 18 años? El contexto de debutar con Táchira.
¿Fue en Pueblo Nuevo? ¿Fue afuera? Bueno, cuéntanos un poco más sobre ese tema. Sí, mi primer partido, recuerdo la fecha, jugué el 21 de enero del 2001, fue el partido, contra la ULA Mérida, allá en Mérida. Yo pertenecía a la sub-20 del equipo y en ese momento el profesor Catarroque, que en paz descanse también, y asistente era Carlos Maldonado, personas a las cuales yo siempre estaré agradecida. En ese momento los jugadores extranjeros delanteros no habían llegado a Táchira, no habían llegado, estaban buscándolo y bueno, yo estaba en la sub-20 y, y fuimos a jugar a Mérida y salí titular ese partido. Ese partido salí titular, lo ganamos 2-0. Lo recuerdo claramente, el viaje, la concentración, la llegada al Estadio Sotorrosa. ¿Existía algún tipo de ansiedad al momento de... Y sí, sí, claro, sí, sí, había nervios, miedos, los hay bueno, su primera experiencia. Habían jugadores, Patón González, Angelucci, Wilfredo Alvarado, Elvis Martínez, Ricardo Duno, Tortolero, habían Ricardo David Páez, había muchos jugadores de mucho nivel, de mucha jerarquía, jugadores de Venezuela, y bueno, había un compromiso, pero lo disfruté, sin mucha presión, lo disfruté, lo di todo y bueno, me quedé en el equipo, hicimos un buen partido, lo debuté, lo ganamos y pudimos quedar ahí, bueno, después la historia duró 21 años. 21 años. Bueno, y después, o sea, hablamos del tema de la ansiedad y los miedos. ¿Eso se va perdiendo en el partido a partido o siempre existe? Porque, bueno, me imagino que no es los partidos que podrán, digamos, influir de manera psicológica en el jugador, son que si esos partidos definitivos, las finales o ese debut. No, siempre va a estar, miedo, la ansiedad siempre va a estar, pero a medida que vas llevando experiencias, los sabes controlar mejor. Recuerdo primeros partidos míos, después en la habitación caminaba ante los partidos, caminaba yo y venía en toda la habitación, normal también, sabiendo de que hay una responsabilidad enfrente, pero después cuando van pasando los partidos, vas teniendo experiencia, vas sumando partido tras partido, eso lo controlas, siempre va a haber ansiedad, siempre va a haber miedo, va a haber preocupación, pero bueno, la experiencia te lleva a poder controlarlo mejor y poder gestionar mejor el prepartido. Ok. Y esa evolución que tuviste en el campo, porque bueno, me imagino que te fuiste adaptando al contexto en diferentes posiciones, ¿cómo fue llevarlo? Porque hay gente que te recuerda como extremo, otros que más te recuerdan como media punta. ¿Cómo fue adaptarse en esa evolución y cuál es la etapa que tú en el rol en el campo te recuerdas más? Es decir, ¿te gustaba más ser de extremo? ¿Gustaba más ser media punta? Claro, esto también teniendo en cuenta que había necesidades en base a cada entrenador, ¿no? Sí, sí, yo comencé jugando de 9 en categorías menores lo jugué de 9 y cuando comencé mi debut en Táchira jugaba de 9. Después las características mías son de posesión, de poder tener creación en el juego y me fui soltando y después comencé a jugar más de segundo delantero, de segunda punta, con llegada al área, que tenía una característica que yo físicamente era bastante bueno, era bastante bueno, por eso también voy a jugar un tiempo de mi carrera, sobre todo después del 2006, 2007, a jugar de extremo, sobre todo con Carlos Maldonado. Comencé a jugar de extremo y bueno, tuve un periodo largo, varios años jugando de extremo, una posición que también me gustaba, me adapté bien, jugando a perfil cambiado. Pero bueno, siempre traté en el frente de ataque poder estar bien en todas las posiciones y adaptarme. Después incluso en algún tiempo con el profesor Payarés jugué volante 5 volante 8. Eh, También lo disfrutaba, me adaptaba a la posición. Pero bueno, mi posición natural es un segundo delantero. Era donde yo tenía, donde me sentía más cómodo, donde sentía mejor y bueno, estaba mucho más cerca del área donde yo podía hacer uno que otro gol. Por supuesto. Y bueno, esa evolución también te llevó a la selección. ¿Cómo fue ese proceso de vivir, vestir la camiseta de la Vinotinto con la selección? Aquellos momentos que más recuerdas, cómo fue el primer llamado, porque eso también habrá sido un momento especial en tu carrera. Sí, bueno, mi primer llamado no fue tan bonito. Me llamaron en el 2006. El entrenador era Richard Páez. Recuerdo un partido amistoso en Maracaibo contra Uruguay en el 2006 y bueno, me llaman a la convocatoria de Richard Páez, muy emocionado, sin duda alguna.
pero bueno, hay alguna una anécdota un poco dura, un poco difícil que supe asimilarla. Entré en el segundo tiempo, entré en el segundo tiempo y bueno, como a los 15, 20 minutos me vuelven a sacar. Para mí fue un golpe bastante duro. Y bueno, después duré bastante tiempo para estar convocado, pero nada, lo disfruté porque bueno, estar con la selección, vivirlo, estar ahí, es único, representar a su país, pero bueno, ¿qué hace ese momento duro para un futbolista? No es nada fácil ese momento que viví, pero nada, tuve la mentalidad de poder salir adelante junto a mi familia, mis compañeros en ese tiempo estaban en el Deportivo Táchira y poder salir adelante. Y después tuve una convocatoria nuevamente con el profesor César Farías, al cual también le agradezco mucho porque es el gran entrenador que es, la gran persona que es y me ayudó mucho también en mi formación. ¿Hay alguna gol en especial que recuerdes con la selección? ¿Un momento que digas que te marcó? Sí, bueno, hice un gol en la selección, Sí, un creo que fue solo... con Guinea, ¿no? No, en México, en Estados Unidos, Ah, ok. un gol de cabeza de córner, comenzamos ganando, pero bueno, a la postre perdimos, pero sí, fue un gran momento en mi carrera, me sentía bien, ese tiempo de paso de la selección, incluso pude haber jugado un par de partidos de la eliminatoria, estaba en un gran momento y nada, llegó un partido con la selección único, inolvidable en Estados Unidos contra México, como les dije anteriormente, de De hecho, cabeza en un si córner. no me equivoco, usabas la 10 en ese partido, ¿no? Creo que usaste la 10 si no me No, equivoco. la 10 la utilicé en un partido de eliminatoria en Paraguay, en Asunción, contra Paraguay, que ganamos 2-1. Ah, ok, ok. ¿Ese fue Ese, con Faría o con Farías, con con César, Faría? sí. Ok, Entré en el ok. segundo tiempo y tenía la número 10 ahí con... no recuerdo si contra México tenía la 21, no recuerdo ahorita. Creería que sí, creería que sí. Ok. Y bueno, hace rato lo mencionaste a Carlos Maldonado. En esa etapa que dirigió Carlos Maldonado, que fue la sexta estrella, tuviste goles importantes. De hecho, yo me acuerdo uno ante Unión Atlético Maracaibo y creo que uno de volea ante Caracas, si no me equivoco. ¿Cómo fue la adaptación al tema del profe Carlos Maldonado? Porque bueno, yo recuerdo que previo a Carlos teníamos 8 años sin ser campeón. Y Carlos tiene esa posibilidad de sacar al equipo campeón, de ser locales en todos lados, porque el equipo, yo me acuerdo que jugamos en Barinas y en Barinas la mitad del estadio era amarillo y negro. Caracas, 8.000 personas, 7.000 personas iban con la camiseta amarilla y negra. En todos los estadios, hasta en Maturín, que era el otro extremo, vimos una cantidad de público importante. Y en Pueblo Nuevo fueron los llenazos consecutivos, que hasta el sol de hoy es un récord. Eh, ¿Cómo fue esa adaptación? ¿Cómo crees tú que también se logró ese nivel? Bueno, Táchira siempre ha sido bastante mediático, pero ese año se logró una cifra récord que hasta el sol de hoy no se han podido igualar. Sí, fue un momento bueno, Carlos, porque recuerdo que en el 2005 comenzaron los trabajos en el estadio en Pueblo Nuevo y Táchira se mudó a Caracas a jugar. Entonces hubo un periodo que después volvió a jugar en Colón. Yo, de hecho, meto la mano ahí, mis primeros partidos viendo a Táchira fueron en Colón. Bueno, Táchira volvió a Colón, pero hubo un tiempo que la gente no estuvo con el equipo, digo yo en San Cristóbal, que fueron aproximadamente 2 años. Entonces la gente, el estadio nuevo, vino la Copa América, la gente se volcó al equipo y nosotros vimos hacer un gran torneo, un gran año, 8 o 9 llenos, espectacular. Me acuerdo la gente haciendo colas para las entradas 2 días antes. Único, no sé si se vivirá algún momento algo así en Táchira, ojalá que sí, pero me tocó disfrutarlo. Recuerdo cuando salimos campeones del estadio al obelisco, no sé cuánto habremos podido durar, 4 horas. Yo nunca había visto tanta gente en todos lados, el mar de gente único. Y bueno, Carlos, él sabe el cariño y el aprecio que le tengo. Primero porque lo conozco desde cuando yo era niño, jugaba con Giancarlos en el Colegio Emocionarios Blanco, en la escuela de fútbol y siempre convivía con él. Lo conozco de niño también. Siento como una persona que estuvo muy cerca de mí. Después de encontrármelo de entrenador, me dio mucha confianza. Siempre voy a recordarme a aquellos entrenadores que me dieron confianza, que sacaron lo mejor de mí. Y Carlos fue uno de ellos, ¿sabe? El cariño y el aprecio que le tengo a él, a toda su familia. Y nada, a ver, fueron momentos únicos. Después de 8 años el equipo volvió a quedar campeón. Y los goles, sí. Con Caracas un 2-2 en Caracas, un centro de Marlon. Y yo llego al área y bueno, sí, un poco de cara interna al Ese día primer hubo palo. golazos, porque si no me equivoco, Caracas también marca un gol de chilena previo a Sí, eso. sí.
después marcas tú de volea. Creo que tuyo fue el del empate, El ¿no? 2-2 El sí. 2-2. Habían expulsado a Villafrás, teníamos un hombre menos y bueno, nos fuimos todos hacia adelante, como un contragolpe. Marlon ganó un duelo, un centro hacia atrás y llegó yo y bueno, 2-2 y que a la postre ese empate nos dio ese plus para venir y terminar un gran año. Después el partido contra Unión fue siento que uno de los mejores partidos que he podido jugar, primero por la calidad que tenía el Unión de jugadores. Era un equipazo el de Unión y nosotros también teníamos un equipazo, el ambiente que había, como fue el partido, siempre estuvimos abajo, pudimos empatarlo hasta el 3-3 y después el 4-3 fue único, de verdad que unos goles más emocionantes que he hecho y que a la postre nos llevó para poder quedar campeón. Correcto. Después de esa etapa, viene la otra etapa que vuelve a ganar una estrella, que es la de Pinto, ¿no? El profe Pinto, La de sí. Profe Pinto. Y después de eso sales de Táchira al Club Deportivo Lara. ¿Cómo fue esa salida? ¿Cómo fue esa salida del conjunto amarillo y negro y esa llegada al equipo de Barquisimeto que también quedó campeón ese año de manera invicta, ¿no? Sí, sí. A ver, llegó el profesor Pinto, después que se fue Carlos, llegó el profesor Pinto, un técnico con mucho recorrido, con mucha jerarquía, con mucho nivel, y bueno, lo disfruté también. Pudimos salir campeón. Aprendí mucho con grandes jugadores, tenía muy grandes jugadores. Yo capaz no era tan titular en algunos partidos y otros no, por la calidad de jugadores que habían ahí adentro. La competencia era grande y bueno, era aprovecharlo los momentos que tuviese. Pero a ver, Bueno, marcas el gol de la estrella. sí, marcó el gol de la estrella, marcó el gol de la estrella. En Barinas 1-0 y aquí 0-0, pero también un momento difícil para mí en la Copa en la Copa de Libertadores. Pierdo una pelota en mitad de campo contra Colo-Colo y se nos van en contragolpe y bueno, 1-0 y bueno, y la gente no me lo perdonó. La gente no me lo perdonó, hubo crítica hacia mí y nada, desde ahí siento que la relación entre la gente y yo en lo futbolístico había que separarla un poco, yo también ir a buscar aires nuevos. Ya estaba decidido, más allá de que yo pude haber hecho algo en la final, poder ir a buscar otro aire y nada, voy al Deportivo Lara, en el cual me abrió las puertas, fui hacia allá y también gracias a Dios pudimos quedar campeones invictos, ganando apertura y clausura. De hecho, si no me equivoco, tú le llegas a marcar un gol con la camiseta de Lara Táchira y fue uno de tiro libre, ¿no? Sí, íbamos perdiendo 3-0 y 3-3. Hice los tres goles. Sí, Fue un triplete ese hat-trick. día, sí, sí, sí. Fue un hat-trick contra Táchira y... Ah, pero íbamos perdiendo 3-0 el primer tiempo. El segundo Sí. tiempo pudimos empatarlo, hice un gol de tiro libre, el único gol de tiro libre que tengo, efectividad de 100%. No era Es, mi fuerte, no es mi fuerte el tiro libre, pero bueno, en ese momento me sentí para poder cobrarlo y bueno, fue un buen gol. Ahora, ¿cómo está ese tema? Obviamente todo desde el ámbito profesional, porque mucha gente tiene en cuenta que esto es un trabajo, pero ¿cómo fue ese marcarle el gol al equipo, por ejemplo, que fundó tu abuelo? O sea, más allá de que gente dice el equipo de mis amores y demás, pero también te vincula el tema familiar. ¿Cómo fue esa sensación? ¿Lo viviste como un tema de respeto, un tema de que, bueno, ya esto es mi trabajo? ¿Cómo fue llevarlo? Sí, siempre respeto va a haber, siempre respeto va a haber. Lo único que, bueno, como íbamos perdiendo 3-0, no podía celebrar. ¿Cómo celebraba? 3-1, 3-2 y 3-3 y el partido que quedó ahí, pero siempre que enfrenté a Táchira en contra, mucho respeto, como siempre va a haber, pero bueno, profesionalismo yo de poder estar en este caso en el Deportivo Lara o en el Deportivo La Guaira, como jugué en otros equipos que no fue el Deportivo Táchira, Claro, después de eso de Lara pasas a La Guaira. a La Guaira y después es tu regreso a Táchira. Esos contactos ya sentías que era una etapa de que podías volver, que estaba esa conexión con el público otra vez, o el proyecto que se te presentó. ¿Cómo fue ese regreso al Deportivo Táchira? Sí, de ahí paso al Deportivo La Guaira. El Deportivo La Guaira pude ganar una Copa de Venezuela, que no había tenido la oportunidad de ganarla. Pude ganarla, que era la sensación bueno, de poder levantar una copa que siempre se había hecho esquiva y que pude ganarla ya. Después recuerdo que en Táchira estaba Daniel Farías y yo estaba en La Guaira, tenía un año más de contrato, era diciembre del 2015 y asume Carlos Maldonado el Deportivo Táchira. Al asumir Carlos me llama directamente a asumir y bueno,
Yo tenía contrato, hablé con la gente de La Guaira, con la directiva de La Guaira, hablé con el profesor Leo González, que en ese momento era el entrenador. No era fácil dejarme ir de La Guaira, pero bueno, yo también sentía que era el momento. Yo tenía 33 años, sentía que si no, ese no era el momento, era más difícil poder ir más adelante con mucha más edad. Se hizo el esfuerzo, Tachi hizo el esfuerzo, La Guaira hizo el esfuerzo, todos hicimos el esfuerzo para yo volver. También la gente me quería que estuviese de vuelta y bueno, estuve aquí hasta el 2021, que fue cuando terminó la carrera. Del Sí, 2016 llegué yo, dos mil dieciséis. volví. Ok. Y en ese momento de volver, te tocó en una etapa asumir nuevamente, o asumir nuevamente no, asumir la capitanía del equipo. ¿Cómo fue ya ese tema de tener el liderazgo dentro de la cancha? Porque pasabas de ser un jugador que siempre ha sido, sí, de llevar los tiempos de juego, de marcar goles, pero ahora era asumir otro rol, ser el capitán del equipo. Sí, a ver, ser capitán del equipo te da un plus. Tiene que dártelo, sin duda alguna. Porque tienes que ser el ejemplo de todos. No te puedes equivocar en nada. No te puedes equivocar en nada. Entonces, porque el capitán es la mano derecha del entrenador. Es el brazo derecho. En el camerino, en poder gestionar, en poder de ser un ejemplo. Un ejemplo a través del trabajo también. ¿No? Un ejemplo a través o de hablar, o de gritar, o de formar algún problema con alguien. No. Es con el trabajo, el día a día. Es ahí donde se ven los grandes capitanes y los grandes líderes. Y bueno, lo asumí con mucha responsabilidad. Después vino un momento difícil en Táchira. Perdimos la final 2016 contra Zulia en penaltis. Y bueno, después vino 17, vino el profesor Sachi. Donde teníamos un gran equipo. En ese tiempo se jugaba el octogonal, el primero con el octavo. Siempre nosotros Como cuarto de final más o menos. pudimos estar de primeros, pero ese partido siempre nos costaba. El primero con el octavas quedamos eliminados. Bueno, es que en ese entonces me acuerdo que estadísticamente el octavo siempre llegaba como a la final, Sí, ¿no? sí, por O eso. estaba ahí presente, Era sí. el que mejor terminaba, pero bueno, eran partidos de ida y vuelta y los partidos de ida y vuelta tienen ese tipo de cosas. Tienen que tener una buena serie, si no quedas afuera. Después el 17, el 18 fue difícil, 19, pudimos llegar a una final el 19 con Caracas que la perdimos en el sentido, nos empataron Dos a dos. en el 2-2. Después perdimos otra final en el 2020 contra la Guaira y bueno, fue hasta el final. Pudimos ganar el 2021. Después de tanto buscarlo, de tanto luchar, cuando estaba Juan Domingo de entrenador de Táchira. Y bueno, fue mi último partido, ese partido ahí Contra Caracas. contra Caracas allá, que ganamos también en penalti. Y nada, quedó una satisfacción de poder lograr un objetivo que se nos había hecho esquivo en los últimos años. Y nada, era el momento, tenía 39 años y dije, no, este es el momento. Bueno, hablando con 39 años, una carrera de 21 años. 21 años, sí. En esos 21 años, ¿cuáles son esos defensas que tú más recuerdas que te costaron, que ya era por un tema de su perfil o de cómo encararlos, que tú digas, bueno, este me la ponía difícil? Sí, yo siento que los defensores de los años de mi época, cuando yo pude debutar, Patón González, Lucas Bobaglio, recuerdo Vizcarrondo, José Manuel Rey, cuando pude ver enfrentarlo, porque a pesar de que eran buenos, de que tenían malicia, Picardía. sí, eran pícaros, tenían algo distinto. Hoy en día capaz no es así, hoy en día es un poco más tranquilo. Pero ese tiempo era difícil poder hacer un gol, no había VAR, no había nada, eso pasaba cualquier cosa en el área y juegue. Y Pero juega bueno, adelante. los recuerdo porque era difícil, hacer un gol era muy difícil, poder estar en el área, pero también pude tenerlos de compañeros y fueron líderes que también te apoyaron en todo momento. Hablemos de una cosa que capaz, bueno, no lo tengo muy clara, pero siempre me ha generado la curiosidad. El 21. El 21 lo ha caracterizado, bueno, de hecho, 21 años de carrera, usó el dorsal 21. Si vamos a ese tema de curiosidades, ¿no? Y se retiró también en 2021, ¿no? Entonces todo como que suena. ¿Qué significa ese dorsal para Debuté 20? el día 21 de enero. Y debutó el 21 de enero. Ah, bueno, está también ese plus. Ese vínculo con el 21, ¿se debe también a ese debut o a algo más? No, yo debuté con el número 19. Ok. En ese tiempo uno no elegía el número, en ese tiempo era el que hubiese ese era el que lo colgaban. Pero ¿qué pasaba? Soy muy fanático o era muy fanático de la Juventus. En ese tiempo
uno de mis jugadores, tenía dos jugadores que para mí eran, que era Alessandro Del Piero, que tenía el 10, y Zinedine Zidane, la Juventus, que tenía el 21. Y yo siempre veía los partidos y era el 21, el 21, el 21. Después de que me dan el 19, queda la vacante el 21 y bueno, me siento identificado con él. Después Andrea Pirlo también utilizaba el 21. Entonces son jugadores que yo me he sentido identificado con ellos y es un número que me gusta, que me gusta como tal. Y bueno, desde que lo comencé a utilizar traté de donde estuviese, tratar de pedirlo porque Claro, pero siempre me sentía extraño cuando utilizaba otro número. y O se sea, quedó vinculado porque, ajá, bueno, el debut del 21, sí. te retiras en el año 2021, 21 años de carrera, bueno, es muy curioso todo este tema. No lo había pensado sino hasta este momento que estoy formando No, la no, sí, sí, pregunta. no, pero, o sea, se dio todo natural. Se dio todo natural y es un número al cual yo me siento muy identificado y siempre, hasta una lotería el 21. Claro, claro. Te Ya venden, es un número muy arraigado. te venden un número de rifa o algo el 21, pero es un número que me siento identificado y nada, que llevaré conmigo para toda la vida, sin duda alguna. Bueno, ahora hablemos un poco ya de esa etapa en la que pasas a formarte como entrenador. Eh, Cuéntanos un poco de, de ese tema de los estudios, porque recordemos que te retiras en 2021 y vas a prepararte. Recuerdo, de hecho, está ese artículo en internet donde se habla de tu preparación en el Villarreal, pero hay algo más allá de lo que no se publicó, digamos, de ese tema de los estudios, donde te formaste y demás. Sí, Carlos, a ver, yo cuando terminé de jugar el 2021, yo ya sabía que ese era mi último partido, más allá de lo que pasara, si ganáramos o perdiéramos, gracias a Dios se ganó. Yo ya tenía la planificación y lo que iba a hacer, la fecha, los días, porque todo eso lleva planificación. Y bueno, me tocaba en marzo ir a estudiar a Villarreal. Me ayudó un profesor al cual también estimo mucho, Marcelo Geraldní, que hoy en día es preparador físico del Caracas, lo estuve en el Deportivo Lara, me abrió las puertas de su casa también allá en España y bueno, él fue el que me hizo el contacto para yo poder entrar. No es fácil poder entrar ahí. Y nada, fui, lo disfruté, estuve aproximadamente un mes, después también en ese tiempo estuve en el Albacete, que es un equipo que pertenece también a la familia Capchi Ok. del mundo. También pude tener contacto con ellos y me abrieron las puertas en Albacete, aproveché y estuve aproximadamente 2 meses allá viendo, en Villarreal estuve estudiando. Tuve un curso como tal y el Villarreal me abrieron las puertas para conocer los entrenamientos, para ver las instalaciones, para preguntar todo tipo de cosas, desde las categorías menores hasta el equipo. Ese equipo estaba en tercera, hoy en día está en segunda. De ahí yo me regreso a Venezuela y yo en el regreso me llama Eder Mancilla, que estaba en el Deportivo Lara, para ver si yo quería ser asistente de él. Estuve un periplo ahí muy corto porque, bueno, la situación era muy difícil del Deportivo Lara, era insostenible y nada, los resultados tampoco se dieron y nada, pues me tocó salir. Y recuerdo que saliendo de ahí, de Lara, me llama el presidente Jorge Silva bueno, para que estuviese con la sub-20 del Deportivo Táchira, al cual, bueno, yo estaba dispuesto y vine y asumí ese entrenador del sub-20. Después, bueno, después se dio mi paso de asistente a Táchira, pero bueno, antes de finalizar el año yo tenía también otra planificación que era ir a estudiar a Argentina, el grupo equipo. Un grupo de estudio que me abrió las puertas también, que me dio esa prioridad de poder estar allá. Estuve aproximadamente 15, 18 días ahí y también todos aprendizajes. Vi un contexto de lo que es Europa, lo que es Villarreal, que es totalmente distinto a una cultura, y vi la cultura, eh, en este caso Argentina, más sudamericana, que es capaz lo que nosotros sentimos un poco más identificado, pero bueno, vi las dos cosas y quedó sensaciones, quedó mucho aprendizaje y nada, después quedé de asistente en el club. Ahora, en esa etapa asumes como asistente técnico de Eduardo Zaragoza. Ujú. ¿Cómo fue ese proceso? Porque, bueno, viviste la estrella como asistente y después como entrenador. ¿Cómo fue ese adaptarse de un día a ser el asistente técnico de un club a pasar a ser el técnico? Es decir, pasaste por aproximadamente un año, año y medio, siendo el asistente técnico del equipo, después ese salto por una situación extradeportiva que te hace ser luego el entrenador. Pero ¿cómo fue ese salto y cómo fue llevar ese año y medio como asistente?
Sí, bueno, asumí el reto de estar de presidente, de estar de asistente. El presidente Jorge Silva me colocó en el equipo de sub-20 y bueno, en ese momento estaba el profesor Payares y en ese momento el profesor Payares sale y el presidente me dice que más allá de quien esté el entrenador, él quiere que yo sea asistente y bueno, yo quería formarme, quería estar nuevamente en el fútbol, me sentía como para poder ayudar a quien estuviese ahí. Bueno, llega Zaragoza y estuvimos creo que casi 2 años, 2 años de asistente, donde pudimos ganar la 10ª estrella, donde se vieron grandes momentos, pero después, bueno, jamás imaginé que me llegara tan rápido la oportunidad, primero porque No era planificado. no era planificado, se dio y cuando se dan ese tipo de cosas, tú tienes que saber una cosa, si estás preparado o no, si tienes la fuerza para ir hacia adelante. Ese momento, más allá de todo lo que pasó, de mucha incertidumbre, de momento difícil, de que no entendía qué era lo que estaba pasando, a ver, hablamos con el presidente y nada, tratar de terminar los 7 partidos que quedaban. Pero lo importante era bueno, que tenía la fuerza, la disposición y un grupo de jugadores que iba a ir hacia adelante. Eso es lo más importante. Y el tema de esa salida. Eh, ¿Ves que era algo que se venía llevando en el interno del club o fue una sorpresa para ustedes? Hablo de la salida de Eduardo Zaragoza, que obviamente sabemos el contexto de que previo a ese partido con Caracas, ese clásico, dice que hay una decisión tomada y luego conocemos la renuncia pública que la hace saber. Pero ¿sientes que era algo que se veía por el entorno del club o fue algo que les tomó de sorpresa a todos? No, toma de sorpresa. Yo jamás imaginé una cosa así. Jamás. Jamás, jamás. No me pasó ni por la mente. También quedé impresionado después del partido con Caracas. La decisión tomada por Zaragoza, pero bueno. Pero esa Falta. decisión, ¿él se las comunica a ustedes antes del partido o se enteran después por el No, comunicado? después del partido ahí, no por el comunicado, después del partido nos reunimos ahí donde está el cuerpo técnico y él nos dice lo que piensa y nada, no estuvimos para nada de acuerdo, porque no era el momento, no era el lugar tampoco, faltando 7 fechas, llevando un trabajo de casi 2 años, de poder dejar todo tirado, faltando 7 fechas, había que ir hasta lo último siempre. Y nada, a ver, él tomó esa decisión, eh, mayoría o todos le respetaron, pero yo para nada la compartía porque atrás de eso había una ilusión de gente, había una ilusión de jugadores que lo estaban dando todo para poder terminar bien, de una institución que nos abrió las puertas, que le abrió las puertas a él también y poder dejarla así, jamás, jamás, jamás estuve de acuerdo y no estaré de acuerdo nunca. Ahora, ese tema, complementando un poco más, hay gente que dice que, lo va a decir tal cual como muchos dicen por allí, que un grupo de jugadores y tú le hiciste la cama, ¿consideras o sea, qué le puedes decir a ese público? Porque realmente mucha gente habla desde lo que se especula por fuera, pero no conoce lo que sucede en el interno allí. Sí, a ver, lo que yo le puedo decir a la gente, ¿qué le puedo decir a la gente? Que la gente no sabe ni el 5% de lo que pasa internamente ni lo que pasó internamente. Yo jamás, el que me conoce a mí sabe quién soy. El fútbol venezolano pueden preguntar por Real Pérez Greco y saben quién soy, sincero, transparente, honesto. Pasa esa situación, no tengo que hacerle el cajón a nadie, jugadores menos. Sentí que en ese momento pasó lo que pasó y bueno, en ese momento faltando 7 fechas, sentía que bueno, que el presidente me había llamado a mí a la sub-20 y bueno, terminar lo que había que terminar, gracias a Dios, se salió quedando campeones, pero para nada, siempre con mayor honestidad y mucho profesionalismo y ética. Ahora, ¿cómo sientes tú? Porque a raíz también de ese comentario, este año, lo digo desde mi perspectiva, siento que se creó una polarización que, a ver, yo tengo, obviamente hay gente que tendrá más que viendo al club que mi persona, pero yo tengo aproximadamente 20 años viendo el equipo y nunca había una polarización de que eras o un bando o eras el otro. Entonces, ¿cómo fue llevar desde lo interno ver esa polarización externa que había del público? Porque era una polarización real porque había una gente que decía, o estás en pro o estás en contra. Sí, a ver, yo sabía que eso iba a suceder. Yo lo sabía porque yo
viví tantas cosas de asistente que yo sabía que eso iba a pasar y quiénes iban a gestionar eso. Yo lo sabía. Y yo sabía cómo se estaba gestionando, cómo se estaba haciendo, en qué momento, en qué hora, en qué día. Yo lo sabía. Pero bueno, yo seguí hacia adelante. O sea, ¿qué capaz pude sentir yo que se dividió un poco la gente, los que de un bando, como usted lo dice, y de otro bando? Y eso nunca había pasado aquí. Nunca había pasado aquí, pero yo sé quiénes son las personas que llevaron a todo eso. Que llevaron a todo eso. Lo di todo hasta el final. Cuando asumí el equipo, pude llevar al equipo a un momento difícil, a poderlo sacar campeón. Después pude llegar a una final que la perdimos. Y bueno, después el cuadrangular final no nos ayudó. Y nada, el equipo toma la decisión de mi salida, que es algo que pasa en el fútbol. Y nada, lo di todo. Fui trabajador, honesto, junto a mis cuerpos técnicos. Fui hacia adelante y no se dieron las cosas en el resultado final. Pero el trabajo quedó, las ganas quedaron y nada, queda la sensación de haberlo dado todo por el club. Y en ese lapso de tiempo, bueno, tuvimos un estilo de juego marcado. Alguna gente pensaba, no, que Táchira jugaba de tal forma u otra. ¿Cómo describirías tú el esquema de juego o esa filosofía o ese estilo de juego que tenías a la hora de dirigir? Mire, Carlos, una parte de la filosofía, a- antes de una idea está la filosofía. ¿Qué me gusta a mí? No tiene que partir de una cosa. ¿Qué le gusta? ¿La pelota o sin pelota? Yo soy un técnico que me gusta tener la pelota. No quiere decir que no sepa defender, que es otra cosa. Pero si a mí me gusta la pelota, toda mi idea de fútbol y modelo tiene que ir con la pelota. Yo siento que mi equipo iba siempre hacia adelante, que era lo que yo quería, que buscar al rival. Y a veces habían partidos buenos y malos, como lo tienen todos los equipos del mundo, porque todos los equipos del mundo es imposible que jueguen todos los partidos bien, imposible. Creamos ocasiones de gol, hacíamos goles, proponíamos, y yo siento que me sentía a gusto con lo que yo quería. Que capaz, a ver, habían partidos que las cosas no salían bien, o partidos que no eran buenos y había que asumirlo como tal, pero a ver, fue un equipo que atacó, un equipo que hizo goles, un equipo que jugaba en campo rival, un equipo que también por ese momento nos hacían goles. ¿Por qué? Porque atacábamos y por momentos quedamos expuestos atrás por las ganas de ir, porque yo sumaba los dos laterales, porque a veces quedábamos los dos centrales y un volante para poder defender algunos contragolpes. Pero siento que el equipo hizo grandes partidos, incluso en Copa Libertadores, donde no hicimos puntos, que también hay que recalcarlo. Yo soy muy sincero, no hicimos puntos y no hacer puntos en Táchira es duro, pero hicimos grandes partidos. Recuerdo partidos contra Flamengo, los dos partidos fueron buenos ante un equipo que es un equipo europeo jugando aquí en El Sudamérica, campeón de la Libertadores. campeón de la Libertadores. Después hicimos un gran partido. El primer tiempo contra Liga ya fue tres, cuatro ocasiones de gol. Después el segundo tiempo nos costó por altura, sufrimos. Los partidos aquí empatamos un partido en Copa Libertadores con 10 contra Central Córdoba, jugando nosotros con 10. Pudimos ir a buscarlo, que después nos lo ganan a los 20 segundos haber nosotros ellos sacado. Pero a ver, a la final lo que se ve es el resultado final. Un equipo grande es así. Pero siento que en cierto momento de mi estadía en Táchira me sentía a gusto con el equipo y cómo jugaba y cómo iba hacia el frente, cómo iba a atacar. Ahora hablemos parte de ese cuerpo técnico que lo formó este año. ¿Cómo fue esa traída de profe Ali Cañas, que fue de hecho su fijo durante todo el año? Después llega esa participación del Barranca, también estuvo Román Bertoglio Román y Bertoglio Franco Cadil. y Franco Cadile. Yepo. ¿Cómo fue confeccionar ese cuerpo técnico? ¿Por qué existieron esas variantes durante el año? Y bueno, ¿qué sentía que le aportaba cada uno al equipo? Sí, bueno, yo sumé a principio de año a profesor Román Bertoglio, que es una persona que yo conocía de cuando hice mis cursos allá en Argentina. Y después al profesor Franco, que bueno, ya venía del Trabajando. proceso, ya venía del proceso. Cuando terminamos todo de poder quedar campeón allá en Valencia, yo le informo si quiere seguir, si quería acompañarme en este nuevo año y él dijo que sí. Bueno, fuimos hacia adelante. Después, bueno, llegamos a la final, perdimos. Ellos también sentían que el ciclo se había terminado, que necesitaban nuevos aires y bueno, normal, cosas que pueden pasar en el fútbol. Yo lo acepté y bueno, llamé a Barranca, que es una persona
que capaz no necesita tanta presentación por lo que es y por lo que ha hecho. Eh, y después era el profesor Campofilone, que lo tuve en el Deportivo Lara, lo tuve en el Deportivo Lara, lo tuve en el Deportivo La Guaira como preparador físico, y fue una de las personas que yo pude estar en el curso que le comenté, que estuve en Argentina. Lo sumé, pero bueno, después estaba el profesor Ali, que fue el que estuvo todo el año conmigo, también una persona al cual yo estimo, aprecio, porque lo tuve de asistente, hicimos una bonita amistad, una bonita relación, y una persona como él, con tanta experiencia, con su recorrido, seguramente estaba convencido que me iba a aportar. Entonces, sumé grandes profesionales, grandes personas, y también, vuelvo y repito, me sentí a gusto en el trabajo, estuvimos el día a día bien, dándole todas las herramientas a los futbolistas y a la institución en lo que quisiera, y tenemos una muy buena relación profesional más allá y de amistad, más allá de que, bueno, terminó nuestra relación laboral con el club. Ok, correcto. ¿Y sientes que alguno de ellos marcó, digamos, ese estilo de juego? O sea, porque obviamente tú partes de una idea, partes de una filosofía, pero precisamente el llevar otras personas de otros contextos, como mismo lo decías, fuera de la grabación, cada uno puede tener su vista de cómo se ve un partido. Y bueno, Ali Cañas podría tener una influencia, Barranca en su momento, Bertolio también. ¿Cómo sientes que pudieron influir de una manera más directa o no en lo que jugó ese Deportivo Táchira de Pérez Greco? Sí, a ver, cada quien, como le hablábamos, Carlos, que no estaba en grabación, cada quien ve el fútbol distinto, cada quien tiene una perspectiva y capaz de algo que distinto a todos. Hay una idea clara, hay una filosofía que es la mía. Después todos podemos debatir, podemos tener algo que está de acuerdo, ¿no? Pero la línea de trabajo o la idea la llevo yo. Y nos adaptamos todos a eso, yo escuchándolos también. Porque en este rol, el técnico que diga que se la sabe todas, está diciendo mentira. Aquí la verdad no es absoluta, pero sí hay una idea y una ruta que yo la marcaba. Después yo tenía mi cuerpo técnico que me hablaba, me aconsejaba, me decía, mire, por aquí no, por aquí sí, creo que esto, y después, bueno, la decisión la tomaba yo. Pero siempre fui muy abierto, le di espacio a todos para poder crear un gran cuerpo técnico y poder llegar al objetivo final. Pero bueno, la idea la debe tener el técnico, la filosofía, el modelo, junto al preparador físico, que es también que gestiona la planificación en cuanto a las cargas físicas y nada, darle para adelante, pero nada, yo estuve a gusto con todos, es más, tengo una relación con todos hasta el día de hoy y espero que siga así. Ahora, hablando del tema, me quedé mucho con la frase que dijiste de la verdad no es absoluta en el fútbol. Y bueno, también al no haber una verdad absoluta, también existe un margen de error muy grande. ¿Sientes que en algún partido o alguna acción en concreto digas, en esta capaz tomé la decisión que no era por X o Y circunstancia que llevaron a marcar un partido u otro? Sí, claro, Carlos. El fútbol es toma de decisiones. Lo que pasa es que no sabes si la decisión es buena o mala al final del partido. Claro, correcto. Al final, yo puedo ver, tengo una visión, yo tengo los jugadores el día a día, yo los conozco, sé lo que me pueden dar, sé las características del jugador, sé lo que me pueden dar en el partido. Yo veo una cosa, veo un cambio, veo alguna situación y yo tomo una decisión, ya sea corregir algo en el campo o un cambio o X. Cuando yo hago eso, o un entrenador jamás hace algo para perjudicar al equipo, eso no existe. Después, bueno, la decisión puede salir bien como puede salir mal. Me equivoqué, sí, me equivoqué en varios partidos. Pero la decisión me la dio al final, el partido, porque es toma de decisión, y entonces no vas a saber qué va a pasar. En otras acerté, en otras me equivoqué, pero si Dios me da la oportunidad de seguir estando, me voy a seguir equivocando durante 10 años también si voy a estar. Que necesito o que debo aprender de los errores, sí, pero el fútbol es toma de decisión. Es- este es un rol que dependemos de los jugadores también, dependemos de ellos y nada, hay un responsable, el responsable tiene que ser uno y nada, pero no hay una verdad absoluta y nada, hay que estar convencido de lo que uno hace con la mayor sinceridad y la mayor responsabilidad. Otro tema, ya que me mencionabas que viviste ese fútbol en Europa, ese fútbol en Argentina, y que capaz esa formación de Europa abarca un tema que quizás aquí es un tema que no se ve mucho,
por diversos factores extrafutbolísticos. El tema de la tecnología. ¿Cómo es esa diferencia, por ejemplo, cuando vas allí a Europa y ves ese proceso de formación, cómo se hacen los entrenamientos, el uso de la tecnología y el vivirlo aquí en el día a día en Venezuela? Sí, bueno, cuando estuve en el Villarreal, créame, Carlos, que yo no vi tanta diferencia. ¿Qué pude haber yo la diferencia? Porque la materia prima nosotros la tenemos, que es el talento. Nosotros la tenemos. Capaz en estructuras, totalmente. Pero siento que, bueno, ellos tienen una cultura de poder tener escuelas en todos lados, de formación en todas las ciudades, capaz en todos los pueblos, todas las ciudades grandes, y hay mucha educación, mucha formación del entrenador. Nosotros, sé que la federación está haciendo grandes esfuerzos para poder seguir haciendo cursos, actualizándonos, pero bueno, hay tecnología que nosotros no tenemos aquí, pero tenemos la materia prima. Entonces tenemos que adaptarnos a lo que tenemos, que esperemos que cada día pueda ir creciendo aún más, pero bueno, ellos en cuanto a tecnología nos llevan un poco más, son equipos grandes, equipos que tienen todo a su alcance y nosotros estamos en crecimiento y esperemos poder llegar a ese top. Ahora, bueno, también tocamos el tema de cuando fuiste jugador, pero y de la presión que viviste, porque tú sabías, tú como nos comentabas, que sabías que iba a existir ese tema de la polarización. Pero ¿cómo es de diferente esa presión entre ser un jugador y ser un entrenador? Porque son dos roles completamente distintos, son dos mundos completamente distintos, pero, o sea, abarcan el mismo mundo, pero se ven de una manera muy distinta. De hecho, bueno, yo a veces de manera jocosa hablo con algunos amigos y decimos, bueno, es que el técnico de Táchira se habla más que el mismo gobernador del estado, porque es tanto el nivel de Sí. decisiones que tiene que tomar que influyen y que el tachirense vive capaz más el mismo fútbol que lo que abarca en otros temas políticos, porque el tema de Táchira creo que es el que más abarca el deportivo, hablando del Deportivo Táchira, el que más abarca en todo el estado, del que más mueve masas y que capaz esa presión es un tema, un ítem capaz hasta que no lo podemos ni dimensionar. Sí, a ver, son totalmente dos cosas distintas. Puede vivirlo de jugador en Táchira y después de entrenador. Capaz de jugador tienes la presión, siempre la va a tener, siempre va a estar esa presión, esa ansiedad de que hay que ganar, pero cuando entras a la cancha con 10 más lo que está en el banco, sabemos que hay que darle hacia adelante y hay que resolver y hay que entre todos estar juntos para poder cumplir un objetivo, hacer un buen grupo, buena armonía, grandes jugadores con talento. Y el futbolista, cuando yo jugaba sabía que tenía que resolver. Después entrenador, el entrenador es el responsable de todo lo que pasa. Más allá de que a veces estoy ganando, pero no, sí, tiene que haber un responsable. Y el responsable es el técnico. ¿Por qué? Porque hace alineación, porque los entrena, porque planifica y porque, bueno, yo escojo los jugadores. Pero también es una linda responsabilidad. Yo lo asumo así. Lo disfruté, lo viví en las dos etapas. De entrenador es un poco más estresante, es más difícil porque no tienes tiempo de poder descansar o de, por ejemplo, tú jugabas un partido un domingo y el martes llegabas a entrenar. En cambio, nosotros de entrenador terminamos, o el cuerpo técnico terminamos un partido el domingo, a los 5 minutos ya estamos pidiendo el próximo partido y no tenemos descanso y llegamos a la casa a ver el partido que jugamos y volverlo a ver y al otro día ver el rival y así sucesivamente. Es estrés día a día, es poder estar continuamente en lo que es el trabajo y bueno, capaz uno deja muchas cosas a un lado que disfrutaba un poco más de futbolista, es la realidad. Pero también lo disfruto, el fútbol es mi pasión, me gusta, me apasiona, el fútbol, en la cancha de fútbol siento que me da vida y nada, es algo mío y quiero seguir disfrutándolo. Más allá de la estrella que se consiguió en Valencia, ¿cuál es el partido que siente que más lo marcó como director técnico del Deportivo Táchira? ¿Qué más me marcó como técnico? Que más marcó, que más se disfrutó, que más recuerde, que más tenga un ítem especial para usted. Y bueno, creo que la final previa aquí con Carabobo, el 4-1. El 4-1. Creo que Táchira de los últimos años, no sé, si no mal no recuerdo, los últimos años, a una final que haya ganado, las últimas las haya ganado con penalti, creo que una final así 4-1 por el Nuevo, no recuerdo una final así jugada,
por cómo jugamos, por cómo fuimos hacia adelante, por las ocasiones que creamos, por cómo estaba el estadio. Creo que fue una final la cual disfruté, viví, y ver jugar hacia mis jugadores, ir hacia el frente, crear ocasiones de gol, por cómo jugaban, por cómo se mataban, por cómo se tiraban de cabeza uno por el otro, por cómo hicieron grupo. Eso me marcó ese partido, pero créame, Carlos, que uno aprende más de las derrotas que de las victorias. de las derrotas. Sí, claro. Porque la victoria te tapa muchas cosas. La victoria te da un resultado final que es ganar y capaz tapa muchas cosas. La derrota o un partido malo o perderlo o empatarlo te hace ocupar un poco más. Te hace ocupar un poco más y te va a crecer un poco más y estar un poco más en cuidar los detalles. Ok. Me quedó mucho esa frase de las derrotas, que enseñan más. Y bueno, sí, de eso se habla en el día a día. Ahora, quería tocar un poco el tema también de cómo quedó esa relación con la plantilla, con algunos jugadores después de tu salida de Táchira. ¿Cómo fue ese tema de saber que no ibas a continuar como entrenador del equipo? No, a ver, el último partido que jugamos el cuadrangular contra Metropolitano, que ganamos 2-0, yo pude hablarle a mi grupo de jugadores después de ahí de ese partido, porque seguramente no sabía qué iba a pasar y, y bueno, algunos seguramente también no podíamos, no nos íbamos a ver más si yo continuaba. Nada, agradecí el año porque los muchachos le dieron todo en el día a día, lo dieron todo, no tengo nada que reprocharles, nada, nada, lo dimos todo y no alcanzó. Pero cuando yo se da la noticia de mi salida, después yo monto un post en las redes sociales, recibo cariño, mensajes de cariño de algunos jugadores y eso me llena a mí como entrenador porque quiere decir que más allá de ser entrenador, fuiste persona. Y eso para mí lo valoro más hasta más que un título, ser persona, porque al final tú, Carlos, cuando tú dejas de jugar, cuando tú jugaste, terminaste de jugar y el siguiente año no te van a valorar, no te van a decir si fuiste bueno o mal jugador. El camino te abre, que se te puede abrir es por si fuiste buena persona o no. Entonces eso me queda esa sensación de que bueno, me escribieron mensajes de apoyo, mensajes de cariño, mensajes de ir hacia adelante y me quedo con eso. ¿Y qué se viene ahora por parte de Pérez Greco en el futuro? Es decir, bueno, ya culminar esta etapa con Táchira, se viene otra etapa de formación, se vienen otros proyectos dirigiendo otros clubes, se busca en un futuro regresar al Deportivo Táchira. Sí, bueno, hoy en día estoy disfrutando un poco de mi familia, creo que no lo hacía desde tres años que no podía compartir tanto tiempo con mis hijos, sobre todo, y con mi esposa, con mi familia. Hoy estoy disfrutando ya que pues salí del equipo y no estoy trabajando, pero estoy abierto y dispuesto a cualquier propuesta que venga. Si no se llegara a dar en los próximos días o meses, tengo también planificado poder salir del país y poder ir a ver fútbol y poder hacer actualizándome, haciendo cursos. Pero bueno, estoy disponible, es el rol que tengo, la profesión que tengo, que llegue algún proyecto, lo escucharé, lo analizaré y darle hacia adelante. Y pues con Táchira se cerró un ciclo y por ahora no pienso en Táchira, sino pienso en poder buscar, a ver, un trabajo en otro club. En otro club. Claro, lo digo yo es más una posibilidad a futuro, hablando de un largo No, plazo. bueno, uno es imposible cerrarse nada. El fútbol da muchas vueltas como la vida. Uno no sabe cuándo le puede tocar y nada, nunca cerrarle las puertas. Ok, por supuesto. Ahora, bueno, ahora vamos con una dinámica diferente de la entrevista, que es el ping pong. Son preguntas, algunas son de dos opciones y escoge alguna. Y otras son de netamente le hago una palabra y usted me dice lo que primero piense. Por ejemplo, el Deportivo Táchira. Mi casa, Un número. 21. El mejor gol que marcaste. Contra la Unión, contra la Unión y con la final contra Zamora. Dos, pues dije dos. Un ídolo de tu infancia. Y Alessandro del Piero. Eh, si pudieras describir Pueblo Nuevo en una palabra.
A ver, mejor estadio del mundo. Un compañero que siempre tengas presente. Tengo dos que siempre tengo presente. Bueno, tengo varios, pero voy a nombrar a dos, Marlon Fernández y Vicente Swan. Vicente Suano, ok. La Vinotinto. Y la Vinocinto es algo nuestro que nos sentimos identificados. Un sistema táctico. Ya, ya nos metimos. Claro, ya lo metí un Sí. poquito. Y me gusta el 4-2-3-1. 4-2-3-1, ok. Posición o verticalidad. Mixta. Mixta. Me gusta la posesión, pero que seamos verticales y no quedemos tanto en posesión. Un técnico referente. Un técnico referente, Carlos Maldonado. Ok. Messi o Cristiano. No, Messi. Messi. ¿Es Barça o Madrid? Me está comprometiendo, ¿no? No, claro, pues, A ver, yo no soy yo soy de la Juventud. ok, Voy el Madrid cuando Zidane pasó al Real Madrid. ok. San Cristóbal. Y mi pueblito, ¿no? Eh, un pasatiempo. Pasatiempo y disfrutar a mis hijos en sus actividades. Tu mayor virtud. Eh, Siento que soy muy sincero. Un sueño como entrenador. Y dirigir la selección. Y bueno, ya para finalizar este ping-pong, el bar. ¿Cómo lo escribe el bar? A veces bien, a veces mal, ¿no? Todavía no he podido descifrarlo, pero creo que es una tecnología que llegó al fútbol y hay que aceptarla a pesar de que a veces eh, no, ¿No concuerde? sí, no concuerdo o no esté convencido con la decisión. Sientes que es como, lo podríamos decir, como un mal Necesario. necesario. Sí, a ver, yo siento que la tecnología va a estar y va a seguir estando, pero bueno, ahí hay cosas que, bueno, uno juega adentro y sabe que hay situaciones que uno no está de acuerdo, como le dije anteriormente. Bueno, Edgar, ya para finalizar, bueno, primero que todo agradecerte por haber formado parte de este episodio hoy, por siempre tienes las puertas abiertas para poder, si podemos grabar otro video más adelante. Eh, pero un mensaje para el hincha del conjunto amarillo y negro, hablando un poco de lo que es esa identidad que tienen con el club, ya luego de, ya no como el entrenador ni como el jugador, sino como Edgar Fernando Pérez Greco, diciéndoles, bueno, lo que tú más sientas que le pueda llegar de esa etapa como de esa etapa culminada, de esa etapa de también de conocer la historia, porque bueno, me quedo mucho con esa frase que diste en tu despedida, que es la historia no la podrán borrar nunca. Y también un mensaje para aquellos que buscan adentrarse a ese mundo del mundo del fútbol, ya sea como jugador, como entrenador, y vivir esa etapa que capaz, como tú lo dices, mucha gente a veces no sabe ni el 5%. Sí, sí. Bueno, a la gente, Carlos, le digo agradecida con toda la gente. Eh, Les puedo dar mis palabras y mi cariño también de ellos hacia mí y de mí hacia ellos. Más allá de que no se pueda ganar, más allá de que por momentos hubo crítica, yo eso lo acepto porque este rol es también aceptar las críticas. Sé que hay unas malsanas, pero sé que la mayoría siente un gran cariño y yo lo recibo en la calle, porque hoy en día que he hecho un poco más de vida social, que no la tenía en el rol que tenía de entrenador, es cariño, es sinceridad, es darle hacia adelante. Muchos saben lo que ha pasado, cómo se gestionó todo. Y tengo más palabras de cariño y sinceridad, de ese apoyo siempre, más allá de, vuelvo y lo repito, de la crítica, porque va a estar, siempre está agradecido de la gente, de la institución, de todas esas personas que estuvieron en las buenas y en las malas, o que están en las buenas y en las malas, y bueno, seguramente nos seguiremos viendo en el camino y en lo largo de los años. Y después la otra era... Para Ah, lo aquellos que del... quieren entrar al Ah, mundo del fútbol, sí, ya sea bueno, como jugador o como entrenador.
Sí, el mundo del fútbol es difícil, tanto el futbolista, es duro, es una profesión que tienes que tener mucha mentalidad fuerte, es luchar día a día con si puedo, es saber que hay días, semanas, capaz meses que no te van a salir las cosas, pero tienes que creer en ti, tienes que dejar muchas cosas a un lado, tienes que tener mucha disciplina y tienes que tener una visión clara y un objetivo claro de cuál es, ya sea de futbolista o de entrenador, el mismo. Después de entrenador es un poco más difícil poder gestionar, hay que saber gestionar muchas cosas y nada, preparación, pero con mucha honestidad y trabajo, eso al final te da todo. Ya que mencioné la palabra gestión y ya, porque ya creo que me largué un poco más, me llegó una pregunta que tenía planificada, pero se me había escapado. El tema, ya estoy hablando más como un seguidor que como un entrenador. ¿Cómo sientes que se ha gestionado por lo menos el tema de la plantilla de Táchira después de su salida? Sí, bueno, a ver, ahorita capaz de hablar de Táchira, de mis salidas, sería un poco, a ver, no sonaría tan bien, y también sería una irresponsabilidad mía yo decir quién se tiene que ir y quién No, tiene eso. no, yo digo Sí, como más como un sí, seguidor sí. que como un No, entrenador. no, a ver, no. Yo me meto en las redes, veo quién sale, quién entra y me hago un análisis yo interno, pero el resto son cosas que hace la institución y bueno, el cuerpo técnico que acaba de llegar. Ok, perfecto. Bueno, muchas gracias a todos los que estuvieron presentes en este episodio. Recuerden suscribirse, darle like, activar la campanita y bueno, estar al pendiente porque también vamos a tener otros invitados los próximos días.